antes ese deseo será cumplido. Mi amor, ¿qué pasó? ¿Será que me va a tocar a mí descubrir que Teresa Cristina? ¡No se mueve! ¡Creo que está muerta! ¿Muerta? ¿Y si estos dos acontecimientos los cometió la misma persona? Pero si no me dan noticias, me va a dar un ataque, ¿me entiendes? Un ataque. Quiero saber cómo está mi hija. Ella está bien y el bebé también. ¿Bebé? Qué raro. ¿Qué hace la carpeta de Beatriz aquí? ¿A ti te parece lógico que después del comentario sobre el lunar de la hija de Esther, Alba se pusiera como se puso? ¿Estás realmente segura? Sí, estaba dentro de mi auto, esa serpiente. Me llaman marido en alquiler. La vida de verdad es injusta. Decido olvidar todas nuestras diferencias haciendo un acto de solidaridad en un momento como este que estás viviendo, tan triste, tan dramático. Tu hija casi se muere. Pero está viva y está bien. Gracias a Dios y a la Virgen Santa. Ay, cuánta ingenuidad. No te atrevas a meterte con mi santa. ¿Tú realmente crees que ella te protege? No fue un delirio, se los juro. ¿Estás realmente segura? Sí, estaba dentro de mi auto, esa serpiente. Estaba dentro de mi auto, esa serpiente. ¿Una serpiente? ¿Dentro de un auto? Si esa historia viniera de cualquiera que no fuera Amalia, yo no la creería. Pues sí, pero ella insiste en eso. Sí, insiste en eso. ¡Qué locura! Pero a ver, ¿de dónde pudo haber salido una serpiente? Díganme. De algún jardín del condominio. Bueno, yo nunca supe que allá hubiesen serpientes. No, y no las hay. Yo viví allí toda mi vida y puedo garantizar que nunca hubo nada parecido. Y aunque hubiese escapado de la casa de alguien que la tenía como mascota, explíqueme, ¿cómo entra una serpiente en un auto que está cerrado? Entonces, ¿tú crees que...? Sí, que alguien la puso ahí. ¿Tú crees? Pero entonces, la historia es mucho peor de lo que parece. Sí, tiene que haber sido así. Esto fue otro atentado. Ay, Dios mío. ¿Desconfías de alguien, Griselda? Patricia, yo prefiero no acusar a nadie antes de estar segura. Te lo estoy diciendo, Gloria. Esther escogió a Beatriz como su donante. Pero es increíble que haya pasado algo así. Te suplico que me creas. Yo fui la primera sorprendida cuando Esther me entregó su elección, que además es un registro, un número, y yo fui a los archivos y vi qué persona correspondía a ese número. Yo quedé en shock. ¿Y no pensó en negarle esta opción, doctora? Lo pensé. Claro que lo pensé. ¿Y quién soy yo para interferir en el deseo de una persona que está eligiendo a su hijo? Sí, pero también está el otro lado. Su hermano es el otro donante. No repitas eso nunca. No sabía que tenías esa información. Te lo pido, te lo ordeno. No lo repitas nunca. ¿Y Beatriz? Beatriz cumplió con su deseo. Solo que en el vientre de otra mujer. ¿Quieres? Disculpa, se te ve muy triste. Pensando, ¿cómo hacer para cumplir el único sueño que tengo en la vida?
Ay, ¿qué te lo digo yo, Ellen? Mira, si uno no se parte el lomo por lo que quiere, ningún hombre se esfuerza por uno. Exageras, amiguita. Hay hombres que se enamoran y lo dan todo. Ay, mira, tal vez tú estás diciendo eso porque te estás leyendo uno de esos libros romanticones que te lees tú a veces. Pero mira, en la realidad, en el mundo real hoy día, eso no existe. Ya nos vemos, chiquita. Bueno, pues ahora necesito echarle el ojo a mi changarro. Dile a Clara que durante el embarazo me di cuenta que esa muñequita va a ser una fanática de su sazón, ¿ok? ¿Cómo no? Ya le digo, mi amor. Bueno. Ya nos vemos. Buen día. Pórtense bien, ¿eh? Sí. Hola, muñequita. ¿Quién es la más hermosa? ¿Qué se le olvidaría a Gabriel? ¡Voy! Va a ser muy difícil verle la cara a Beatriz después de saber todo esto. Somos un equipo y no me puedes fallar. Sí, pero somos seres humanos, no somos máquinas. ¿Y qué querías que hiciera, Gloria? ¿Que le dijera a Esther que su elección no era la correcta? ¿O que cambiara a los donantes interfiriendo al deseo de una madre eligiendo a su hijo? Es verdad, tienes razón. Pero es que es algo muy difícil. Es el azar. El azar, Gloria. Y el azar nos está jugando a todas. A Beatriz, a Esther, a ti y a mí una situación increíble, pero cierta. Tan cierta como que esa niña Victoria es mi sobrina y a mí me toca morderme la lengua para no hablar. Y tú también, Gloria. ¿Escuché bien? Cambiaste de idea y estás aquí porque quieres que hablemos sobre mi propuesta. La verdad es que haces mucha falta en Finestampa, Esther. Ok. Bueno, tú sabes que yo vuelvo solamente con una condición. Ya lo sé. Con volverte socio de la empresa otra vez. Es por eso que estoy aquí. Tenemos que llegar a un acuerdo. Mira, lo que yo quiero que sepas es que ya pasó la época en la que yo cedía a tus exigencias, a tus necesidades, a tus desplantes solamente por complacerte. ¿A mis desplantes? Sí. Enojarte siempre fue tu especialidad. Bueno, entonces si fui tan insoportable, ¿por qué estuviste conmigo tantos años, Esther? Porque a pesar de ser una persona difícil, Dios sabe muy bien cuánto te amaba. El amor lo perdona todo, ¿no? Sí, hasta que deja de hacerlo. Eras la mujer de mi vida, Esther. Era. ¿No? Porque yo sé muy bien que ya hay otra persona que está ocupando ese lugar. Vanessa, ¿cierto? Ah, bueno, sí, igualito contigo. Así como ya tienes al gato con botas, ese dueño del bar de Quinta. No es... Es un restaurante y es muy rico. Mira, lo que sea. Qué bueno que eres feliz. Lo único que te estoy pidiendo es que no lleves tus problemas a la empresa. No te preocupes. Y sobre lo que acabas de decir, sobre que quieres que sea feliz, fíjate que sí soy muy, pero muy feliz al lado de Gabriel y junto a mi hija, ¿eh? A la cual ni siquiera te has dignado en voltear a ver desde que llegaste, a pesar de que sabes que está aquí. Yo solo vine a tratar de asuntos de negocio. ¿Ah, sí? Pues hubieras escogido un lugar más adecuado, ¿no crees? ¿Sabes qué? Tienes toda la razón. La próxima vez vamos a hacer la reunión en Finestampa. Perfecto, en Finestampa. Permiso. Pasa. Mira, ¿ese no es el dueño del local? Sí, ese es. ¿Y no es el novio de la ex de Juan Pablo? También. ¿Sabes algo, Ellen? En esa ruptura entre Esther y Juan Pablo, definitivamente la que salió ganando fue ella. Gabriel es un tipazo. Es súper trabajador, es un ángel. Él siempre estuvo súper enamorado de Griselda, la mamá de Antonio.
Pero bueno, ella lo dejó ir, qué sé yo. Y Esther ni que boba y lo agarró para ella. Amiguita, ¿estás sangrando por la herida? Cuéntame qué pasa con tu relación con Juan Pablo. Ay, Ellen. Volví a ver a Reinaldo. El papá de Patricia. Otra vez con ese capricho. No, no es un capricho, Ellen. No lo es. Tú porque siempre que yo te hablé de Reinaldo, lo has visto como un padre para mí. Pero no, Reinaldo lo que es un tipazo. Un partidazo y un padrazo. Ya quisiera yo que él fuera el hombre, no sé, que me besara, que me cuidara, que estuviera conmigo todos los días. A ver, Vanessa, ese señor dejó a su esposa, se separó de ella y ahora está enamoradísimo de Griselda. Todo el mundo lo sabe. Sí, lo sé. Pero mira, Ellen, si yo hubiera estado en ese preciso momento en el que él se estaba divorciando de su esposa, tal vez todo hubiera sido diferente. Pero no, qué sé yo andaba por ahí perdiendo mi tiempo en alguna otra parte. Y si aún estoy a tiempo y lo puedo recuperar, y que sea para mí, Ellen. Iris, tienes que calmarte. Que los nervios hacen que el dinero se espante. Y lo que te van a salir son arrugas, mi amor. Eso que le pasó a la hija de la nueva rica, eso no es normal. Eso es como algo como de la familia. Hablas de la familia como si se tratara de la mafia. Es que así es, Mario. Teresa Cristina encaja perfectamente en eso que dicen la mafia, solo que ella es solita, es una mafia. Ella me superó en todo. Yo jamás pensé que ella pudiera ser tan peligrosa, créeme. ¿Realmente lo crees? Teresa Cristina está loca. Te lo juro que está loca. Eso ya lo sabemos y gracias a eso tuvimos un aporte económico modesto por guardarle el secreto. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Tan loca se está volviendo que ya no le importa nada. Ya yo no la puedo extorsionar, ya no la puedo doblegar, Mario. Ella está fuera de control. Tanto que yo estoy temiendo por mi vida. Mira, ella comenzó de nuevo con su violencia cuando vino ese hombre que nos estaba persiguiendo de Nueva York y está incontrolable. Me da miedo, Mario. Me da miedo porque se está encargando de sacar del camino a una cantidad de gente y además toda esa gente es inocente. Y nosotros... Iris, no. Siéntate. Lo que pasó, todo eso que ha pasado, lo del incendio de la mansión de la Nueva Rica, todo lo que pasó, yo sé que fue ella, lo de Marcela, todo lo que pasó con lo de la niña. Mario... Iris, no, vuelve. Respóndeme. ¡Ayuda! Iris, mi amor, responde. ¡Ayuda! Oye, comadre, esa historia del incendio y de la serpiente, ¿tú realmente la crees? Yo conozco a Amalia. Tenía un miedo terrible. Claro que había algo en ese auto. Y si ella dice que era una serpiente, pues era una serpiente. Yo le creo. Ay, Dios mío, me da escalofríos. Yo de verdad no puedo creer que haya alguien que quiera acabar con Amalia. Es que no entienden. El objetivo no es ella. Entonces... quieren hacerme daño a mí, a través de mis hijos. La loca. La ex del guapo. No voy a decir nada más. Aparte, ya les hice perder demasiado tiempo. ¿Qué, nos estás corriendo o qué? Pues sí, muerta de la pena, pero sí. Griselda, entiendo que estás pensando que es ella. Sí, estoy pensando en ella. Pero no basta con eso. Yo necesito pensar menos y buscar pruebas. Pruebas para poder actuar. Ay, Griselda, amiga, te lo he dicho muchas veces. Por favor, cuídate. No quiero que te pase nada buscando esas pruebas. No te preocupes. Cuenta conmigo. Gracias. Cualquier cosa, nos llamas.